La reina traicionada. Imagina el horror. Una mujer con todo, a punto de tener una familia, y de pronto su vida estalla en llamas. ¿Qué harías si descubrieras que la persona que más amas planeó tu muerte? Suscríbete y dale me gusta a este video para no perderte esta historia de traición y redención. Y déjanos un comentario con tu predicción de lo que pasará. La noche debía ser una celebración. El perfil de la ciudad de Madrid brillaba como diamantes bajo el manto aterciopelado de la noche, y una elegante limusina negra salía del grandioso Hotel Ritz. Dentro, Isabela Castillo, una de las directoras ejecutivas más ricas y poderosas del país, se reclinó contra el asiento de cuero, con la mano posada suavemente sobre su vientre. Estaba embarazada, radiante con el tipo de felicidad que el dinero jamás podría comprar. Durante años, había construido un imperio, una fortaleza de éxito, pero lo que más anhelaba era una familia. Esa noche creía tenerlo todo, pero fuera de los cristales tintados, su mundo ya estaba desmoronándose. Mientras la limusina se deslizaba por las calles vacías, los pensamientos de Isabela se centraron en su esposo, Ricardo. Se suponía que él se uniría a ella después de la gala. Le había susurrado dulces promesas, había rozado sus labios contra su mejilla y le había dicho que la amaba. Ella quería creerle, quería pensar que su amor era real, que él no solo valoraba su poder y su fortuna, sino a la mujer que realmente era. Entonces llegó el olor. Al principio era débil, un penetrante aroma a gasolina que no encajaba en un coche de lujo. Isabela frunció el ceño, cambiando de posición en su asiento. «Conductor», llamó, pero el divisor estaba levantado. No hubo respuesta. El motor rugió con más fuerza, el coche acelerando cuando debería haber disminuido la velocidad. Y entonces, ¡boom! Una explosión repentina sacudió la limusina. Las llamas brotaron del capó, lamiendo los costados del coche como bestias hambrientas. El humo se derramó en la cabina, denso y sofocante. Isabela tosió violentamente, el pánico trepando por su garganta. Intentó abrir las puertas, pero no cedían. Golpeó con los puños el cristal, gritando por ayuda, pero la calle de la ciudad estaba desierta. Dentro de ese infierno, la directora ejecutiva que lo tenía todo se vio reducida a una mujer aterrorizada, atrapada, aferrándose a la vida dentro de su vientre, rogando por un milagro. Su mente retrocedió a cada decisión fría que había tomado, cada empleado leal al que había despedido sin pensárselo 2 veces. Un rostro se destacó, el de Diego Molina, un gerente trabajador al que había despedido hacía solo unas semanas. Él había salido de su oficina con la foto de su pequeña hija agarrada en la mano, sus ojos llenos de un dolor silencioso. Nunca había vuelto a pensar en él, hasta ahora. El fuego se hizo más caliente, ampollándole la piel. Su visión se volvió borrosa. Gritó, golpeando el cristal con cada onza de fuerza que le quedaba. «Por favor, alguien, ayúdeme». Y entonces, a través de la neblina de humo, vio una sombra. Un hombre corriendo, con su abrigo arrojado, su rostro determinado. La puerta del coche traqueteó mientras unas manos fuertes tiraban de ella, la pateaban, luchaban contra las llamas. Sus ojos se abrieron de par en par cuando el humo se disipó lo suficiente como para que lo reconociera. Diego, el hombre al que había desechado, el hombre sin nada que perder. Y ahora, él era lo único que se interponía entre ella y la muerte segura. ¿Qué llevó a Diego,
el hombre que ella despidió, a arriesgar su vida para salvar a Isabela. ¿Y crees que este accidente fue un simple fallo del coche? Comparte tus teorías en los comentarios. Capítulo 2. La verdad detrás de la máscara. La historia es más complicada de lo que parece. Si te ha enganchado, dale a me gusta y suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Y déjanos un comentario con tus predicciones sobre el pasado de Isabela. Antes del fuego, antes de la traición, Isabela Castillo era un nombre que exigía respeto. En el mundo del negocio, no era solo una participante. Era una reina. Nacida en una familia normal sin riqueza, se abrió camino a base de agallas, disciplina y una voluntad de hierro que nunca se doblaba. A los 30 años, ya había construido uno de los mayores imperios de bienes raíces e inversiones del país. Era el tipo de mujer que entraba en una sala de juntas y hacía que hombres experimentados que le doblaban la edad se quedaran en silencio. Sus empleados la describían como fría, calculadora e imposible de complacer. Y no se equivocaban. Ella exigía la perfección y no dudaba en despedir a cualquiera que no cumpliera con sus estándares. Para Isabela, la lealtad no era algo que se diera, era algo que se demostraba. Su mundo se construyó sobre contratos, números y resultados. Pero detrás de los trajes de poder, los tacones de diseñador y los ojos helados que intimidaban incluso a los rivales más audaces, había otro lado de ella, un lado que pocos veían. Isabela anhelaba la calidez, anhelaba un hogar lleno de risas, un hombre que la abrazara no por su cuenta bancaria, sino por su corazón. Había construido torres de cristal y acero, pero su alma vivía en una habitación vacía. Cuando Ricardo Carter entró en su vida, pensó que finalmente había encontrado lo que buscaba. Ricardo era guapo, encantador y atento de una manera que la desarmaba. La hacía reír, algo que no había hecho en años. Le abría las puertas, le quitaba la silla en las cenas, le susurraba promesas de un futuro lleno de amor. Lentamente, él derritió la armadura que ella había construido a su alrededor, en contra de toda lógica. Isabela se permitió ser vulnerable. Le dio su confianza, su nombre y finalmente, su imperio. La junta frunció el ceño cuando se casó con él. Algunos susurraban que Ricardo no era más que un oportunista, un hombre embriagado por su riqueza y poder. Pero Isabela lo silenció con su convicción. Quería creer que el amor podía conquistar la duda, y cuando descubrió que estaba embarazada, creyó que todos sus sacrificios habían valido la pena. Por primera vez en su vida, Isabela se sintió completa. Se imaginó un cuarto de niños pintado en colores suaves, nanas resonando por los pasillos de su vasta mansión, pequeñas manos aferradas a las suyas mientras susurraba cuentos para dormir. Se imaginó a Ricardo a su lado, orgulloso y protector, el esposo y padre perfecto. Lo que no sabía era que mientras ella soñaba con una familia, Ricardo estaba planeando su caída. Pero en esa noche, mientras la limusina la alejaba de la gala, Isabela no pensaba en la traición. Pensaba en la vida dentro de ella, el niño que ya amaba más que a su fortuna. Pensaba en la felicidad que creyó que finalmente era suya. Y no tenía idea de que su cuento de hadas estaba a punto de convertirse en una pesadilla. ¿Crees que Isabela, una mujer tan inteligente, pudo ser tan ciega por el amor de Ricardo? ¿O crees que él era un maestro de la manipulación? Ricardo Carter era todo lo que Isabela pensaba que quería en un hombre. Alto, seguro de sí mismo, con una sonrisa que podía desarmar a cualquiera. Para el mundo exterior, parecía ser el esposo perfecto.
bien vestido, educado, siempre un paso detrás de su poderosa esposa, listo para desempeñar el papel del compañero que la apoya. La gente envidiaba a Isabela, pensando que había logrado encontrar no solo el éxito en los negocios, sino también el amor en el matrimonio. Pero Ricardo había dominado el arte de la actuación. Lo que otros veían como encanto no era más que manipulación, cuidadosamente elaborada para acercarlo a lo que más quería: el poder. A puertas cerradas, Ricardo era un hombre diferente, inquieto, amargado y consumido por la envidia. Odiaba que lo presentaran como el esposo de Isabela Carter. Cada vez que veía su nombre en la portada de una revista, cada vez que la veía dominar una sala llena de inversores poderosos, algo oscuro se retorcía dentro de él. Quería el protagonismo para él. Quería ser el que la gente admiraba, el que la gente temía, el que la gente reverenciaba. La verdad era que Ricardo se había casado con Isabela por su imperio. Desde el principio, su riqueza, influencia y reputación eran los premios brillantes a los que tenía la vista puesta. El amor era solo una máscara que usaba, una máscara que Isabela quería desesperadamente creer que era real. Y mientras Isabela soñaba con una familia, Ricardo buscaba a alguien más. Melissa, una joven socialité, con una ambición tan afilada como la suya. Melissa no era ingenua. Sabía que Ricardo estaba casado, pero veía en él un billete para la vida que anhelaba. Juntos, susurraban planes en habitaciones de hotel con poca luz, sus risas con un toque de crueldad. «Nunca serás más que su sombra mientras ella esté viva», se burló Melissa una noche, sus labios rozando la oreja de Ricardo. «A menos que hagas algo al respecto». Esa idea se abrió camino dentro de él como veneno, porque Isabela debería tenerlo todo: riqueza, reputación y ahora incluso un hijo, mientras él vivía como su accesorio. El niño en su vientre solo empeoró las cosas. Significaba que ella era más poderosa que nunca y que él sería empujado aún más al fondo. Ricardo comenzó a ver a Isabela no como una compañera, sino como un obstáculo que se interponía entre él y la vida que creía merecer. Se imaginaba los titulares después de su trágico accidente: «Directora ejecutiva amada se va demasiado pronto». Se imaginó a sí mismo tomando su lugar, el viudo afligido convertido en líder de negocios, la simpatía del mundo allanando su camino hacia la cima. En público, Ricardo besaba la mejilla de Isabela y ponía su mano en su vientre como si le importara. En privado, esbozaba su final como un despiadado hombre de negocios que planea un trato. Sus ojos, una vez cálidos y adoradores, ahora ardían con cálculo. Para Isabela, él seguía siendo el esposo encantador. Para Melissa, él era el hombre destinado a heredar un imperio. Pero para sí mismo, Ricardo ya era algo completamente diferente. Era un depredador que acechaba a su presa, esperando el momento perfecto para atacar. Déjanos un comentario con tus predicciones sobre Melissa y Ricardo. ¿Crees que lograrán su plan? ¿O el destino tendrá algo más planeado para ellos? Y no olvides suscribirte para ver cómo se desata el caos. Capítulo 3. El héroe inesperado. La traición ha cobrado vida. ¿Podrán Ricardo y Melissa salirse con la suya? Suscríbete y dale me gusta para no perderte el desenlace de esta emocionante historia. Y déjanos un comentario con tus teorías. Mientras Isabela y Ricardo vivían en áticos y asistían a galas deslumbrantes, la vida de Diego Molina transcurría en tonos más tranquilos y duros. Viudo de unos 30 años,
Diego había sido un gerente respetado en la Corporación Castillo. Era conocido por su ética de trabajo, su integridad y su liderazgo firme. Pero nada de eso importó el día en que la propia Isabela Castillo lo llamó a su oficina y le dijo fríamente que ya no era necesario. No era personal. Para Isabela, solo eran negocios. Los números no cuadraban, las proyecciones habían bajado y alguien tenía que pagar las consecuencias. Diego había defendido su caso, explicando las circunstancias, incluso mostrándole la foto de su hija Lilia, pegada en su billetera de cuero gastado. Pero Isabela, con su mirada helada y su impecable compostura, lo despidió en cuestión de minutos. «Necesito resultados, no excusas», había dicho. Esas palabras se quedaron grabadas en él, una cicatriz más profunda que la pérdida de un sueldo. Después de ese día, el mundo de Diego se volvió más pesado. Hizo cualquier trabajo esporádico que pudo encontrar, desde conducir furgonetas de reparto hasta arreglar coches en el garaje de un amigo. Su única constante era Lilia, una niña de 7 años de ojos brillantes que tenía la sonrisa de su difunta esposa. Ella era su ancla, su razón para seguir adelante, incluso cuando el mundo parecía decidido a aplastarlo. Sin embargo, Diego nunca habló mal de Isabela a su hija. No quería que la amargura envenenara la inocencia de Lilia. En cambio, cuando Lilia le preguntaba por qué ya no usaba su traje y corbata, simplemente le decía que papá estaba probando algo nuevo. Por dentro, sin embargo, luchaba con sentimientos de fracaso y humillación. Aún así, Diego no era el tipo de hombre que se ahogaba en la autocompasión. Todas las mañanas, preparaba el almuerzo de Lilia, le trenzaba el pelo torpemente y la llevaba a la escuela antes de correr a su siguiente trabajo. La gente que lo conocía decía que se comportaba con una dignidad tranquila, el tipo de fuerza que no necesita gritar. Y, sin embargo, el destino tiene una forma de entrelazar vidas de las maneras más inesperadas. En la noche del supuesto accidente de Isabela, Diego estaba cerca, acabando de terminar un turno de noche conduciendo una ruta temporal. Estaba agotado. Su ropa olía débilmente a gasolina, cuando notó el brillo de las llamas más adelante. Al principio, pensó que era un coche que se había averiado en la calle, pero a medida que se acercaba, vio la limusina envuelta en fuego y a una mujer atrapada dentro, golpeando el cristal con una fuerza desesperada y desvaneciéndose. No dudó. No pensó en los riesgos ni en la mujer que una vez había arruinado su carrera. Solo vio a un ser humano luchando por su vida. Y en esa fracción de segundo, Diego tomó una decisión. Las mismas manos que una vez habían escrito informes y firmado contratos, ahora tiraban furiosamente de la puerta del coche. El mismo hombre que Isabela había despedido sin pensárselo 2 veces, era ahora el que luchaba contra el infierno para salvarla. Y en ese momento, sus destinos se entrelazaron para siempre. ¿Crees que el karma de Isabela está a punto de devolverle un favor? ¿Y por qué el destino entrelazó sus vidas de esta manera? Déjanos un comentario con tus reflexiones. Capítulo 4. La noche del infierno. El plan de Ricardo está en marcha. ¿Saldrá todo como él y Melissa esperan? Suscríbete y dale me gusta para no perderte el desenlace de esta emocionante historia. Y déjanos un comentario con tus teorías. Para Isabela, la noticia fue como un rayo de sol que rompía a través de las nubes de una tormenta. Estaba embarazada. Después de años de entregarse a contratos, fusiones y noches tardías en torres de cristal, por fin tenía algo mucho más precioso que el dinero o el poder. Llevaba una vida en su interior,
en el momento en que el médico lo confirmó. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no se había permitido derramar en años. Por una vez, no pensaba en las ganancias trimestrales ni en los precios de las acciones. Pensaba en nanas, en pequeños zapatos alineados junto a la puerta y en suaves llantos que resonaban por los pasillos de su mansión. Regresó a casa radiante, sosteniendo la ecografía como si fuera un diamante incalculable. Ricardo estaba en su estudio, bebiendo whisky y mirando su teléfono. Isabela entró con una sonrisa que iluminó la habitación. «Ricardo», susurró, su voz temblando de emoción. «Vamos a tener un bebé». Él levantó la vista. Su expresión era ilegible. Por un breve momento, logró sonreír, una débil imitación de alegría. Le besó la frente, murmuró algo sobre estar feliz por ella y se sirvió otro vaso de whisky. Pero por dentro, el estómago de Ricardo se retorcía de rabia. Un bebé no formaba parte de su plan. Para Isabela, el niño era una bendición. Para Ricardo, era una cadena. Con un bebé en el panorama, el poder de Isabela en la compañía solo crecería. La junta adoraría su imagen de madre y líder de negocios. Los inversores la apoyarían. Sería intocable. ¿Y Ricardo? Él seguiría siendo el accesorio, el hombre en su sombra. Por la noche, Isabela acariciaba su vientre, susurrando sueños sobre su futura familia. Imaginaba cuartos de juegos y vacaciones familiares, a Ricardo enseñando a su hijo a montar en bicicleta. Creía que por fin había desbloqueado la vida que siempre había deseado. Amor, familia y éxito, todo en un conjunto perfecto. Pero cuando Isabela se quedaba dormida, Ricardo se quedaba despierto, mirando a la oscuridad. En su mente, el bebé no era un regalo, era una amenaza. Pensaba en Melissa, esperándolo entre sus sábanas de seda, recordándole que merecía más, que podía tenerlo todo si Isabela no se interponía en su camino. Su voz resonaba en su cabeza como una nana envenenada. «Una vez que ella se vaya, todo es tuyo», susurraba Melissa en el recuerdo. «El dinero, la empresa, la libertad y yo». Ricardo empezó a beber más. Cada vaso de whisky alimentaba su resentimiento. Durante el día actuaba, poniendo suavemente su mano sobre el vientre de Isabela cuando otros los veían, sonriendo para las cámaras. Detrás de la fachada, se consumía de celos, odio y una obsesión por el control. Isabela nunca se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada soñando con un cuarto de niños y planeando nombres. Confundía su silencio con nerviosismo, su distancia con shock. Lo que no se daba cuenta era de que, mientras ella soñaba con mecer a su bebé en sus brazos, Ricardo ya estaba imaginando cómo convertir su alegría en cenizas. Y pronto daría el primer paso hacia su destrucción. Melissa Sandoval siempre se había sentido atraída por el poder. Con su belleza impecable y su lengua afilada, sabía cómo escalar en la sociedad, usando su encanto como arma. Cuando conoció a Ricardo Carter en un club privado, lo reconoció de inmediato, no por sus propios logros, sino por la mujer que estaba a su lado. Todo el mundo conocía a Isabela Carter, la directora ejecutiva intocable. Melissa vio a Ricardo como su puerta de entrada a ese mundo, y Ricardo vio en Melissa su espejo, ambiciosa, egoísta y hambrienta. Su relación comenzó rápidamente, alimentada por el secretismo y la adrenalina. En suites de hotel y bares con poca luz, se reían de Isabela a sus espaldas. Melissa se burlaba de su elegancia,
su comportamiento frío, su reputación de ser la mujer perfecta. Ricardo se lo bebía todo, encontrando consuelo en la cruel validación de Melissa. Juntos, se convencieron a sí mismos de que eran los verdaderos vencedores, mientras que Isabela no era más que un obstáculo para su felicidad. Pero Melissa quería más que las noches robadas. Quería el imperio, y presionó a Ricardo para que pensara en grande. «Nunca serás libre mientras ella esté viva», murmuró Melissa una noche, sus dedos trazando círculos en el pecho de Ricardo. «¿No lo ves? Todo lo que quieres está detrás de su nombre. Pero los accidentes ocurren. Los coches chocan, los incendios comienzan, la gente sufre y sigue adelante. Y entonces tú, mi amor, te presentas como el viudo afligido que hereda todo». La idea se deslizó en la mente de Ricardo como veneno. Al principio, se resistió, pero Melissa sabía exactamente cómo manipularlo. Le susurró promesas de la vida que podrían construir juntos. Mansiones, yates, libertad de la sombra de Isabela. Lentamente, la vacilación de Ricardo se desmoronó, reemplazada por una determinación peligrosa. Comenzaron a conspirar. Ricardo usó sus contactos para pagar discretamente a un mecánico para que manipulara la limusina de Isabela, convirtiéndola en una trampa mortal a punto de incendiarse. Melissa organizó coartadas, sugiriendo restaurantes en los que podrían ser vistos, fiestas a las que deberían asistir, para que ninguna sospecha recayera sobre ellos. Ricardo ensayó su papel frente a los espejos. El esposo devastado, agarrando las manos de los periodistas, con lágrimas corriendo por su rostro. Practicó líneas de dolor, líneas que derretirían la simpatía del público y silenciarían a los que dudaban en la junta. Mientras tanto, Isabela permanecía felizmente ajena. Pasaba sus días planeando el cuarto de niños, comprando ropa pequeña y sonriendo al pensar en el futuro de su hijo. Creía que el comportamiento distraído de su esposo era solo nervios por convertirse en padre. Cuando Ricardo le besaba la frente y le decía que trabajaría hasta tarde, ella nunca se preguntaba dónde estaba realmente. Cuanto más se acercaba el plan a la realidad, más frío se volvía Ricardo. Su corazón, una vez capaz de fingir amor, se convirtió por completo en piedra. Melissa avivó las llamas de su codicia, recordándole que cada segundo que Isabela vivía era otro segundo que él permanecía en segundo lugar. Finalmente, se eligió la noche. Después de la gala, Isabela sería llevada a casa en su limusina. Ricardo la despediría con una sonrisa, sabiendo que el coche estaba preparado para arder. Melissa lo estaría esperando, con champán frío, lista para celebrar su futuro. Ninguno de los dos imaginó que el destino y un hombre inesperado reescribirían su plan perfecto. La traición ha tomado un camino sin retorno. ¿Crees que el destino es realmente más fuerte que los planes de un hombre codicioso? Y Melissa, ¿qué papel crees que jugará si el plan falla? Déjanos un comentario con tus teorías. Y no olvides suscribirte. Capítulo 5. La noche de la verdad. El plan de Ricardo está en marcha. ¿Podrá Isabela escapar de la trampa mortal? Suscríbete para no perderte el desenlace y comparte con tus amigos. Y no olvides dejar tus predicciones en los comentarios. La gala anual de Corporación Castillo era el evento del año. Candelabros de cristal brillaban en lo alto. El champán fluía como un río y cada figura poderosa de la ciudad estaba presente. Era una noche diseñada para mostrar el imperio de Isabela Castillo, su riqueza, su poder, su imagen de reina imbatible de los negocios. Los fotógrafos se alinearon en la alfombra roja. Los flashes brillaban como fuegos artificiales, mientras ella llegaba con un vestido plateado
que relucía con cada paso. Isabela se comportaba con su gracia habitual, con la mano protectoramente posada en su vientre, pequeño pero visible. Estaba radiante, brillando no solo con belleza, sino con la tranquila alegría de la inminente maternidad. Las cámaras la adoraban, y los invitados susurraban que parecía más suave, más cálida de lo habitual. Por primera vez, Isabela parecía más que una empresaria. Parecía una futura madre, una mujer con una vida completa. Pero mientras la multitud la admiraba, los ojos de Ricardo ardían con desprecio. Cada cumplido dirigido a Isabela era una daga en su orgullo. Él caminaba a su lado, sonriendo a la señal, su mano en la parte baja de su espalda, pero por dentro se consumía de celos. Esa noche no era para celebrar su éxito. Para él, esa noche era el comienzo de su caída. La humillación comenzó sutilmente. Ricardo presentó a Isabela a un grupo de inversores, pero en lugar de alabar su liderazgo, hizo bromas a su costa. ¿El cerebro del embarazo? Bromeó cuando ella olvidó momentáneamente un nombre. Las risas se extendieron torpemente, e Isabela forzó una sonrisa educada, ocultando la picadura detrás de su calma exterior. Más tarde, mientras estaban en el buffet, Ricardo hizo un comentario cruel sobre lo mucho que comía, lo suficientemente fuerte como para que otros lo oyeran. «Cuidado, cariño», se burló. «A este paso serás más grande que el avión de la compañía». Melissa, que se mezclaba cerca bajo la apariencia de una socia de negocios, sonrió burlonamente detrás de su copa de champán. Las mejillas de Isabela se enrojecieron, pero tragó su orgullo. Se negó a dejar que las pullas de Ricardo arruinaran la noche. Mantuvo la cabeza en alto, saludando a los invitados, agradeciendo a los donantes, haciendo todo lo posible por mantener su impecable imagen. Lo que no sabía era que afuera, en el garaje debajo del deslumbrante salón de baile, su limusina esperaba como un arma cargada. El motor manipulado estaba listo, los cables retorcidos de manera que provocaran una chispa, la gasolina lista para incendiarse. El coche que simbolizaba su riqueza y poder era ahora una trampa silenciosa, preparada para convertirla en cenizas. A medida que avanzaba la noche, Isabela se sintió cansada. El bebé se movió dentro de ella y puso una mano suave sobre su vientre. «Ricardo», dijo suavemente, «estoy lista para ir a casa». Ricardo forzó una sonrisa, ocultando la emoción que lo invadió por dentro. «Claro, cariño, vamos a que te pongas cómoda». Llamó al conductor, con los ojos fríos de anticipación. Los invitados los despidieron, creyendo que estaban presenciando a una pareja perfecta yendo a casa después de una noche exitosa. Isabela, agotada pero contenta, se acomodó en la limusina, ajena al peligro. Ricardo se quedó atrás, fingiendo tomar una llamada, y mientras el coche se alejaba en la noche, supo que su plan mortal finalmente estaba en marcha. La limusina se deslizó suavemente por las tranquilas calles. Sus asientos de cuero acunaban a Isabela, mientras se reclinaba con un suspiro cansado pero satisfecho. La gala la había agotado, pero también la había llenado de esperanza. Las sonrisas, las felicitaciones, las suaves palmaditas en su vientre. Se sentía amada, admirada y segura en su papel, no solo como directora ejecutiva, sino como futura madre. Posó su mano sobre su vientre y susurró: «Vamos a tener una vida muy hermosa juntos». Por un momento, todo fue calma. Entonces llegó el olor, una picadura débil y acre, lo suficientemente fuerte como para arrugarle la nariz. Gasolina. Al principio,
Isabela pensó que no era nada, tal vez solo el aire de la ciudad o un breve fallo en el coche. Pero el olor se hizo más fuerte, más espeso, sofocante. Su corazón comenzó a acelerarse. ¿Conductor?, llamó, inclinándose hacia adelante. Pero la partición estaba levantada y no hubo respuesta. Golpeó con más fuerza. «¡Conductor!». Todavía nada. Un escalofrío le recorrió la espalda. De repente, el motor rugió de forma antinatural. El coche se sacudió hacia adelante más rápido de lo que debería. Los instintos de Isabela le gritaban. Intentó alcanzar la manija de la puerta. Cerrada con llave. Su pulso latía en sus oídos. Intentó la otra puerta. Cerrada con llave. El pánico se apoderó de su pecho. Y entonces sucedió. Un violento estallido brotó del capó. El fuego explotó hacia afuera y corrió por los costados del coche. Las llamas lamieron las ventanas tintadas, convirtiendo la lujosa limusina en un ataúd de acero. El humo se derramó dentro, denso y negro, quemándole los pulmones con cada bocanada. Isabela tosió, jadeando desesperadamente, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas y su visión se volvía borrosa. Gritó, golpeando con los puños el cristal. «¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude!». Pero la calle estaba vacía. La ciudad misteriosamente silenciosa a su alrededor. Su vestido de diseñador se pegó a su piel, húmedo de sudor a medida que el calor se intensificaba. Se agarró a la manija de la puerta. Sus uñas se rompían. Sus nudillos estaban ásperos y ensangrentados. Las lágrimas corrían por su rostro, no por el humo, sino por el terror de perder no solo su vida, sino al precioso niño dentro de ella. En ese momento infernal, Isabela no era la poderosa directora ejecutiva. No era la mujer cuya firma podía mover millones de dólares. Era solo una madre, rogándole al universo que salvara a su bebé. Su mente corrió con destellos de Ricardo, el hombre en el que confiaba, el hombre que creía que la amaba. Se lo imaginó esperando en casa, preocupado. Susurró su nombre, aferrándose a la esperanza de que él se preocupaba. Pero en lo más profundo de su alma, un pensamiento más oscuro comenzó a aflorar. ¿Y si esto no era un accidente? El fuego se extendió rápidamente. Las llamas se enroscaron a su alrededor, abrazándole la piel. Sus pulmones gritaban por aire. Golpeó el cristal con sus puños, con sus tacones, con cada onza de fuerza que le quedaba. Sus gritos se debilitaron. Sus movimientos se hicieron más lentos. Justo cuando su cuerpo estaba a punto de rendirse, lo vio. Una sombra a través del humo. Alguien corría hacia ella, una figura contra el telón de fondo del fuego. Brazos fuertes golpearon la puerta, tirando, pateando, negándose a rendirse. A través de la neblina, los ojos de Isabela se abrieron de par en par. Reconoció esa cara. Era Diego Molina, el hombre que una vez había despedido sin piedad. Y ahora, él era la única persona que se interponía entre ella y una tumba en llamas. El calor era insoportable, olas de fuego pulsando contra la limusina, como si el coche mismo se hubiera convertido en un horno. La fuerza de Isabela se desvanecía, sus puños demasiado débiles para golpear el cristal. Posó la palma de su mano en su estómago, susurrando súplicas rotas a su hijo por nacer. «Por favor, aguanta, por favor». Y entonces, ¡bang! La puerta del coche traqueteó violentamente. A través del muro de fuego, lo vio. Diego Molina. Su cara surcada de sudor y hollín, su camisa ya chamuscada por las llamas,
sus ojos brillando con determinación. Diego había estado de camino a casa después de un turno de noche cuando vio el incendio. No pensó. No sopesó los riesgos. Solo sabía que había alguien dentro. Y cuando reconoció a Isabela, la misma mujer que una vez había aplastado su carrera con una sola frase fría, no se detuvo. Corrió con más fuerza. ¡Aguanta!, gritó, pateando la puerta con todas sus fuerzas. El metal gimió, pero se mantuvo firme. Los ojos aterrorizados de Isabela se encontraron con los suyos, rogándole en silencio que no se fuera. Agarró un trozo de hormigón de la calle y lo golpeó contra la ventana, una y otra vez, hasta que las grietas se extendieron por el cristal. Las llamas rugieron con más fuerza, consumiendo segundos preciosos. Finalmente, la ventana se rompió. Los fragmentos explotaron hacia afuera. El humo se derramó y Diego metió el brazo. ¡Dame la mano! Isabela tosió violentamente, luchando por respirar, su cuerpo temblando de agotamiento. Extendió la mano, sus dedos apenas rozando los suyos. «No puedo», sollozó, demasiado débil. «¡Sí puedes!», ladró Diego, su voz ronca por la urgencia. «No vas a morir aquí, Isabela. No así, no esta noche». Reuniendo la última de sus fuerzas, Isabela se agarró. Diego tiró con cada músculo de su cuerpo, cortándose los brazos con el cristal mientras la arrastraba por la ventana. El fuego le quemó la piel, el humo le desgarró los pulmones, pero se negó a soltarla. Con un último tirón, Isabela se desplomó en sus brazos, su cuerpo temblando, su vestido quemado y rasgado. Él la alejó del infierno, tropezando en la acera justo cuando la limusina explotaba detrás de ellos, con un estruendo ensordecedor. La onda expansiva los lanzó hacia adelante, las llamas iluminando el cielo nocturno. Diego protegió a Isabela con su propio cuerpo, protegiéndola de la lluvia de escombros. Isabela se aferró a él, sollozando sin control, con la voz ronca. «Mi bebé, mi bebé». Diego miró su rostro cubierto de lágrimas, su propio pecho agitado. Quería prometerle que todo estaría bien, pero la verdad pesaba mucho en su corazón. Aún así, apretó los brazos a su alrededor y susurró. «Estás viva. Eso es lo que importa ahora mismo. Quédate conmigo». Las sirenas aullaron en la distancia, haciéndose más fuertes. Los vecinos salieron a las calles, jadeando al ver la limusina en llamas. Los susurros se extendieron rápidamente. «¿Es Isabela Carter, la directora ejecutiva?» La gente señalaba. Los teléfonos grababan. Los destellos de luz atrapaban el vestido arruinado de Isabela y la ropa quemada de Diego. Pero Isabela no los oyó. Se estaba desmayando y recuperando la conciencia, agarrándose el estómago, sus llantos rompiendo el corazón de Diego. Y mientras la ambulancia se detenía, ninguno de los dos sabía que este rescate era solo el comienzo de una tormenta que cambiaría sus vidas para siempre. Capítulo 6. El dolor y la verdad. Isabela ha perdido a su bebé. ¿Podrá Ricardo ocultar su crimen? Y David, ¿será su ancla o su tormento? Dale a me gusta y suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Y comenta lo que crees que pasará. Las estériles luces blancas del hospital se sentían más frías que las llamas de las que Isabela acababa de escapar. Las sirenas se desvanecieron cuando los paramédicos la llevaron dentro, sus manos aún agarradas a su estómago. Diego corrió junto a la camilla, con la ropa quemada y los brazos vendados a toda prisa. Ignoró su propio dolor. Su único enfoque era la mujer que temblaba de miedo. «Por favor», susurró Isabela con los labios agrietados, su voz apenas audible. «Salven a mi bebé, por favor».
Médicos y enfermeras se agolparon a su alrededor. Las voces se superponían. Las máquinas pitaban. A Diego lo apartaron, dejándolo en el pasillo con las manos manchadas de hollín y el corazón latiendo con un ritmo impotente. Se hundió en una silla, mirando las puertas batientes que se habían tragado a Isabela. Para un hombre que ya había enterrado a una esposa, la idea de otra familia destrozada era insoportable. Las horas se arrastraron como años. Por fin, un médico salió, su expresión solemne. Diego se levantó al instante. «¿Cómo está?» El médico exhaló. «Está estable». Inhaló una cantidad peligrosa de humo, pero se recuperará físicamente. Hizo una pausa, bajando la voz. «Lo siento, no pudimos salvar al bebé». Las palabras golpearon a Diego como un puñetazo. Sus puños se cerraron. Su garganta se tensó. Sabía que tendría que ser él quien la enfrentara con la verdad. Dentro de la tenue habitación del hospital, Isabela yacía pálida y frágil, su cabello húmedo de sudor. Sus ojos se abrieron, buscando una respuesta en el rostro de Diego. «Mi bebé», susurró, la voz temblando con una esperanza frágil. El pecho de Diego se oprimió. Se sentó a su lado, tomando su mano temblorosa en la suya. Su voz se quebró mientras susurraba. «Lo siento mucho, Isabela. El bebé no lo logró». Por un momento, silencio. Luego la represa dentro de ella se rompió. Su llanto fue crudo, primitivo, resonando en las paredes. Se agarró el estómago, sollozando con el tipo de dolor que desgarraba los huesos y el alma. No, era mi hijo, mi futuro». Diego la abrazó mientras ella se hacía pedazos, sus brazos fuertes pero suaves. Susurró las únicas palabras que podía. «No estás sola, todavía estás aquí. Y no me voy». Las lágrimas empaparon su camisa mientras ella lloraba. Su poderosa imagen como directora ejecutiva fue despojada hasta que solo quedó una madre destrozada. Por primera vez, Isabela le permitió a alguien ver el lado de ella que había ocultado al mundo. El lado que anhelaba, no contratos o poder, sino amor, familia, algo real. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Ricardo servía champán en la copa de Melissa, celebrando como si ya hubiera ganado. Para él, el plan había tenido éxito. Isabela estaba tan bien como muerta. No tenía ni idea de que ella había sobrevivido. No tenía idea de que el imperio que pensaba que caía en su regazo todavía estaba custodiado por la misma mujer que intentó destruir. De vuelta en el hospital, Diego se quedó al lado de Isabela durante toda la noche, ajustándole la manta, ofreciéndole agua, susurrándole consuelo cada vez que las pesadillas la despertaban. Una vez fue desechado por ella sin piedad, pero ahora él era el único que le quedaba para apoyarse. Y en ese momento de devastadora pérdida, Isabela comenzó a ver a Diego no como el hombre que despidió, sino como el hombre que el destino había enviado para salvar su corazón roto. El giro de los acontecimientos es brutal. ¿Qué crees que hará Isabela ahora que sabe que Ricardo podría estar detrás de todo? ¿Y cuál será la reacción de Melissa? Comenta tu opinión y no olvides suscribirte. Capítulo 7. El juego de la atracción. Ricardo comienza a mover sus fichas. ¿Podrá Isabela, con el corazón roto, descubrir la verdad a tiempo? Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta y suscríbete para no perderte el desenlace. Y déjanos tus teorías en los comentarios. Mientras Isabela yacía en la cama del hospital, llorando la pérdida de su hijo por nacer, Ricardo Carter ya estaba tejiendo su red de mentiras. Para el mundo exterior,
se pintó a sí mismo como el esposo devastado que por poco evita la tragedia. Para Melissa, interpretó el papel del autor intelectual confiado, asegurándole que todo estaba bajo control. Se presentó en el hospital horas después de la emergencia de Isabela, su camisa bien planchada, su corbata perfectamente anudada. Entró en la habitación con un dolor ensayado en su rostro, agarrando un ramo de flores como si pudiera borrar las llamas que él había puesto en marcha. «Oh, Bella», susurró, corriendo a su lado. «Gracias a Dios que estás viva. No sé qué habría hecho si te hubiera perdido». Isabel apartó la cabeza. Las lágrimas silenciosas corrieron por sus pálidas mejillas. Diego paró en un rincón de la habitación, con los brazos cruzados, entrecerrando los ojos ante cada palabra de Ricardo. No le creyó ni una palabra. Ricardo tomó la mano de Isabela, pero ella la apartó débilmente. Su voz temblaba al formular la pregunta que le quemaba el alma. «¿Dónde estabas, Ricardo? ¿Por qué no estabas conmigo?» Su respuesta llegó con suavidad, sin vacilación. «Recibí una llamada de un miembro de la Junta, un asunto urgente que no podía ignorar. Pensé que estarías a salvo en el coche. Bella, por favor, tienes que creerme. Fue un accidente terrible». Su actuación fue perfecta. Su voz desbordaba tristeza. Sus ojos brillaban con lágrimas falsas. Para cualquier otra persona, podría haber sido convincente. Pero para Isabela, algo andaba mal. La forma en que sus manos temblaban solo cuando ella lo miraba. La forma en que sus ojos recorrieron a Diego tan rápido, casi intimidados por su presencia. «Lo curioso de los accidentes, Ricardo», retumbó la voz de Diego, «no suelen implicar tuberías de combustible manipuladas ni cortocircuitos». La máscara de Ricardo se tambaleó por un milisegundo antes de recomponerse. Se rió entre dientes. «Debes estar equivocado. ¿Qué sacas de algo así? Isabela es tu esposa, la madre de tu hijo». Se detuvo bruscamente, dándose cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. El rostro de Isabela se contrajo de dolor. «¿La madre de tu hijo? Ricardo, el niño se ha ido». Su voz tembló, las lágrimas volvieron a brotar. «¿Te importa?» Las palabras de Ricardo sonaron huecas, cada vez más profundas en el corazón roto de Isabela. No vio pena en sus ojos, solo molestia, porque su plan no había salido según lo previsto. Esa noche, al salir Ricardo de la habitación del hospital, Diego se acercó a Isabela y le susurró: «Está ocultando algo, y te prometo que lo averiguaremos». La mañana después del incendio, Corporación Castillo era un hervidero de rumores. La noticia se había extendido. Isabela Carter, la poderosa directora ejecutiva, acababa de escapar de la muerte en la explosión de una limusina. Los medios lo calificaron de accidente fortuito, pero dentro de la empresa, los rumores corrían como la pólvora. Los inversores estaban nerviosos, los miembros de la junta directiva, inquietos, y los enemigos de Isabela olían la sangre. Ricardo aprovechó la oportunidad. Entró en la sala de conferencias, con sus zapatos lustrados resonando en el suelo de mármol, con expresión severa pero controlada. Se posicionó como el esposo protector, deseoso de apoyar a su esposa y proteger la empresa en su ausencia. Isabela, aún débil, insistió en asistir a la reunión de emergencia. Llegó con Diego a su lado, su mano sujetándola mientras caminaba. La sala quedó en silencio al entrar, todas las miradas fijas en la mujer que acababa de escapar de las llamas. Pero en lugar de compasión, sintió sospecha. Ricardo se aclaró la garganta dramáticamente. «Damas y caballeros, nos enfrentamos a una crisis. Anoche mi esposa casi pierde la vida, y aunque agradecemos que haya sobrevivido, debemos afrontar los hechos.
Alguien dentro de esta empresa pudo haber sido negligente, o peor aún, malicioso. La acusación quedó en el aire. Isabela entrecerró los ojos, pero antes de que pudiera hablar, Ricardo continuó rápidamente. Tengo razones para creer que el incidente no fue accidental. La limusina era mantenida por nuestro personal, y el hombre que intervino en el lugar de los hechos, el que manipuló las pruebas antes de que llegaran las autoridades. Hizo una pausa, dejando que el silencio aumentara la tensión. Luego señaló directamente a Diego. Fue él. La sala quedó atónita. Diego se puso rígido, con los puños apretados a los costados. Es mentira, dijo con firmeza. No fingí nada. Saqué a Isabela de un coche en llamas. Si no hubiera estado allí, habría muerto. Pero Ricardo estaba preparado. Deslizó las fotos por la mesa. Fotos de Diego en la escena, con las manos en el coche. La ropa quemada. Estas fueron tomadas por testigos presenciales. Para el ojo inexperto, parece heroísmo. Pero ¿y si lo montó? ¿Y si saboteó el coche y luego entró corriendo como un salvador para borrar sus huellas? La sala estalló. Isabela palideció. Abrió la boca para defender a Diego, pero Ricardo la interrumpió rápidamente. Bella, sé que quieres creer lo mejor de la gente, pero este hombre tiene todas las razones para odiarte. Lo despediste. Lo humillaste. Tal vez esta sea su venganza. La voz de Diego temblaba de ira. No me importa lo que digas de mí, pero no tergiverses la verdad. Arriesgué mi vida para salvarla. Miró directamente a Isabela con ojos suplicantes. Lo sabes. Pero a la Junta no le importaba la verdad. Querían estabilidad. El miedo nubló su juicio. Al final de la reunión, se aprobó una moción. Diego sería despedido de inmediato y se le prohibiría la entrada a las instalaciones de la empresa. Mientras el personal de seguridad lo escoltaba hacia la salida, a Isabela se le encogió el corazón. Quería detenerlos. Quería revelar sus sospechas sobre Ricardo. Pero estaba demasiado débil, demasiado acorralada. Y cuando la silueta de Diego desapareció por las puertas de cristal, Isabela se dio cuenta de que había perdido a la única persona en la que realmente podía confiar. Capítulo 8. La investigación silenciosa. Isabela está lista para la batalla. ¿Podrá su mente de CEO descubrir la verdad oculta? Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta y suscríbete para no perderte el desenlace. Tu apoyo es fundamental. Isabela Castillo había construido su imperio a base de disciplina y estrategia. Pero en las semanas siguientes al incendio, su corazón estaba pesado y su cuerpo debilitado por el dolor. Debería haber estado descansando, sanando la pérdida de su hijo. En cambio, se obligó a emprender una nueva misión: descubrir la verdad. El consejo podría haberse vuelto contra Diego, pero el instinto de Isabela le decía que Ricardo ocultaba algo. Su actuación en el hospital, sus lágrimas de cocodrilo, su afán por echarle la culpa a otro. Todo la carcomía. Sabía de juegos de poder, y su propio marido estaba jugando uno dentro de su casa. Así que hizo lo que cualquier directora ejecutiva haría. Inició una investigación, en secreto, en silencio. Isabela contactó a un consultor de seguridad de confianza, alguien que le debía favores de negocios pasados. «Necesito vigilancia», le ordenó. «Sigue a Ricardo, discretamente. Rastrea sus reuniones, sus llamadas, sus cuentas. No dejes nada sin revisar». Los días se convirtieron en noches, e Isabela se sumergió en las pruebas. Analizó extractos bancarios,
cargos de tarjetas de crédito a altas horas de la noche, transferencias extrañas que no tenían nada que ver con los asuntos de la empresa. Los patrones comenzaron a surgir, apuntando a hoteles, compras de joyas y cenas para dos. El rompecabezas se fue armando, pieza por pieza. Una tarde, el consultor colocó un archivo sobre su escritorio. «Necesita ver esto», le dijo con seriedad. Isabela lo abrió con manos temblorosas. Dentro había fotografías, granuladas pero lo suficientemente claras. Ricardo, su marido, besando a una mujer más joven en el vestíbulo de un hotel de lujo. Ricardo sujetándola por la cintura, su mano con una familiaridad excesiva. Ricardo riendo con ella de una manera que Isabela no había visto en años. Su respiración se detuvo en su garganta al darse cuenta. La mujer era Melissa Sandoval, un nombre que reconoció de eventos sociales. Una mujer conocida por su belleza y ambición despiadada. A Isabela se le revolvió el estómago. Ricardo no solo la había traicionado, sino que había conspirado con Melissa para destruirla. Cerró el archivo lentamente. Sus manos temblaban. El recuerdo de las llamas, el sonido de la explosión, el dolor de perder a su bebé. Todo volvió con una claridad brutal. Ricardo no solo había sido descuidado, había intentado matarla. Esa noche, Isabela se sentó sola en su estudio, mirando las luces de la ciudad a través de los ventanales. Las lágrimas corrieron silenciosamente por su rostro, pero sus ojos ardían con un nuevo fuego. Durante demasiado tiempo, había estado ciega, ablandada por el amor, debilitada por la esperanza. Ya no más. Había perdido a su hijo, pero no se perdería a sí misma. Su teléfono vibró. Un mensaje del consultor. «Hay más. Querrá verlo en persona». Isabela se secó las lágrimas. Su determinación se endureció. No era la mujer rota que Ricardo pensaba que había dejado en la cama del hospital. Todavía era Isabela Castillo, la directora ejecutiva, la superviviente, la mujer que había construido un imperio de la nada. Y ahora se preparaba para recuperar su vida. Ricardo había escrito su obituario demasiado pronto. Estaba viva y pronto el mundo sabría la verdad. ¿Crees que Isabela está haciendo lo correcto al tomar las riendas de la situación? Y ahora que tiene pruebas, ¿cómo crees que se las presentará a Ricardo? Deja tu predicción en los comentarios. Capítulo 9. Un aliado inesperado. La guerra ha comenzado. ¿Podrán Isabela y Diego unir fuerzas para derrotar a Ricardo? Suscríbete y dale a me gusta para no perderte el desenlace. Tu apoyo es fundamental para nosotros. La noche en que Isabela descubrió la infidelidad de Ricardo, se sintió destrozada y a la vez fortalecida. La traición había dejado heridas en su corazón, pero debajo del dolor, una determinación más fría y fuerte se estaba formando. Sabía que no podía luchar sola en esta batalla. Ricardo tenía encanto, influencia y el consejo bajo su control. Necesitaba a alguien que entendiera la lealtad, alguien que ya hubiera demostrado su valor cuando nadie más lo haría. Sus pensamientos se dirigieron a Diego Molina. Habían pasado semanas desde que el consejo lo había forzado a irse, humillándolo una vez más. Isabela había intentado contactarlo, pero Diego no había respondido. Tenía todas las razones para odiarla, por haberlo despedido una vez, por dejar que Ricardo lo incriminara de nuevo. Sin embargo, ella no podía sacarse de la memoria sus brazos sacándola del fuego, su fuerza tranquila en el hospital cuando pensó que su mundo había terminado. Una tarde, Isabela tragó su orgullo y condujo hasta un modesto barrio en las afueras de la ciudad.
La casa era pequeña, su pintura estaba descascarada y el jardín estaba lleno de juguetes de Lilia. Dudó en la puerta antes de llamar. Diego respondió. Su rostro se endureció en el momento en que la vio. «¿Qué haces aquí?» Su tono era cortante, protector. Detrás de él, la pequeña Lilia se asomó. Sus ojos inocentes se abrieron ante la vista de la glamorosa mujer que una vez había destruido la carrera de su padre. «Necesito tu ayuda», dijo Isabela simplemente. Su voz tembló, no por debilidad, sino por el peso de la humildad. «Ricardo, no solo es infiel, intentó matarme y no puedo probarlo sin ti». La mandíbula de Diego se tensó. Durante un largo momento, el silencio llenó la entrada. Luego se hizo a un lado, dejándola pasar. Con tazas de café humeante en su gastada mesa de cocina, Isabela le contó todo. La aventura, los registros financieros, las fotografías de Ricardo y Melissa. Sus manos temblaban mientras hablaba, pero su voz se mantuvo firme. Diego escuchó, su expresión ilegible, su hija coloreando en silencio en una esquina. Cuando Isabela terminó, Diego se recostó, cruzando los brazos. «Pides mucho, Isabela. Me despediste 2 veces. Dejaste que Ricardo me incriminara de nuevo. ¿Por qué debería creerte ahora?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Porque fuiste el único que no me dejó morir. Porque no tengo a nadie más en quien pueda confiar». Algo en sus palabras rompió las defensas de Diego. Él había construido muros alrededor de su corazón después de tanta pérdida, pero no podía ignorar la verdad en su voz. Había visto el fuego en sus ojos antes, el fuego de una mujer que se negaba a rendirse. Ahora ese fuego estaba templado por el dolor y despertó algo en él. Compasión, tal vez incluso admiración. Por fin, asintió lentamente. «De acuerdo, pero si hacemos esto, lo hacemos a mi manera. En silencio, con cuidado, sin trucos de sala de juntas, hasta que tengamos pruebas irrefutables». El alivio inundó a Isabela mientras exhalaba. Por primera vez desde el incendio, sintió un débil atisbo de esperanza. Juntos, comenzaron a esbozar un plan. Vigilancia, seguimiento financiero, reunir testigos. Pieza por pieza, desmantelarían el imperio de mentiras de Ricardo. Y codo con codo, Isabela y Diego estaban a punto de librar una guerra que Ricardo nunca vio venir. Capítulo 10. La conspiración. Mientras Isabela y Diego reunían pruebas en silencio, Ricardo estaba ocupado construyendo castillos en el aire con Melissa. Para él, el intento de asesinato fallido fue solo un contratiempo temporal. Isabela podría haber sobrevivido, pero en su mente era solo cuestión de tiempo antes de que él tomara todo lo que debería haber sido suyo. Melissa, recostada en un sofá de terciopelo en su ático, bebía champán mientras hojeaba revistas de moda. «Te preocupas demasiado», ronroneó, mirando a Ricardo por encima del borde de su copa. «El consejo ya confía más en ti que en ella. Solo tienes que seguir presionando. Ella está débil ahora, sufriendo. Este es el momento perfecto para atacar». Ricardo se paseaba por la habitación, con la mandíbula tensa. Quería que ella se fuera, Melissa, para siempre. En cambio, se aferra a la vida como una hierba terca. ¿Y ese incendio? La gente todavía habla de eso. Necesito que ella se quite del camino, o el imperio no será mío. Melissa sonrió con suficiencia, arrojando su revista a un lado. Entonces haz que parezca incompetente. Deja que se desmorone. Sabes cuánto le gusta a la gente derribar a una reina caída, y cuando se derrumbe, tú estarás allí para tomar su trono. Ricardo se detuvo, considerando sus palabras.
Su mente corrió con posibilidades. Si Isabela parecía inestable, distraída, el consejo se pondría de su lado. Comenzó a imaginar comunicados de prensa con su nombre, portadas de revistas mostrándolo como el viudo afligido que se convirtió en líder visionario. Por fin se liberaría de su sombra. Pero Melissa no había terminado. Se inclinó hacia adelante, su voz baja y persuasiva. Y cuando estés oficialmente a cargo, tú y yo seremos imparables. No más escondites en habitaciones de hotel. No más secretos. Tendremos todo. Su compañía, su fortuna, su poder. Ella no será más que una historia triste. ¿Y su llamado héroe, Diego Molina?, preguntó Ricardo. Ya se fue. El consejo no confía en él. Está acabado. Melissa se rió suavemente, chocando su copa con la de él. Perfecto. Entonces es solo cuestión de tiempo. Pronto, Ricardo, todo será nuestro. Brindaron por un futuro construido sobre la traición, ciegos a la tormenta que se gestaba contra ellos. En la empresa, Ricardo comenzó a ejecutar su plan. Plantó susurros entre los miembros del consejo, insinuando que Isabela estaba demasiado emocional para liderar después de su trágica pérdida. Exageró sus ausencias en las reuniones, convirtió su dolor en debilidad, la pintó como una carga. Lentamente, envenenó el pozo, convirtiendo a sus colegas en personas que dudaban de ella. Mientras tanto, Melissa hacía alarde de su relación de forma sutil, apareciendo en eventos exclusivos del brazo de Ricardo, fingiendo ser una consultora mientras dejaba que la especulación circulara. Los tabloides comenzaron a zumbar, pero Ricardo lo ignoró, confiado en que el mundo estaba comprando su actuación como el esposo firme y afligido. En privado, él y Melissa se reían de la supuesta caída de Isabela. Creían que ya habían ganado, pero lo que Ricardo no sabía era que Isabela y Diego ya estaban observando, ya estaban reuniendo cada prueba que un día desmantelaría su mundo. ¿Crees que el plan de Ricardo y Melissa es infalible? ¿O crees que la verdad siempre sale a la luz? Comparte tus ideas en los comentarios y no olvides suscribirte para más giros en la trama. Capítulo 11. Una alianza de acero. Los planes de Ricardo y Melissa se intensifican, pero una nueva fuerza entra en el juego. ¿Podrá Isabela encontrar aliados a tiempo para la batalla final? Suscríbete y dale me gusta para no perderte este emocionante capítulo. Y déjanos tus teorías en los comentarios. Eva Pérez no era ajena a los brutales juegos del poder corporativo. Como directora ejecutiva de una empresa rival y una de las mentes más brillantes en el mundo financiero, se había enfrentado a Isabela durante años. Su relación siempre había sido un tenso equilibrio, a veces competidoras, a veces aliadas, pero siempre con un respeto mutuo. Eva admiraba la disciplina de Isabela, aunque nunca lo admitía públicamente. Cuando se supo la noticia del accidente de Isabela, Eva levantó una ceja. Había visto a demasiadas mujeres poderosas ser convenientemente silenciadas, demasiadas tragedias que beneficiaban a los hombres que se escondían en las sombras. No creía en las coincidencias, y los repentinos intentos de Ricardo Carter de acaparar el protagonismo le olían a podrido. En un almuerzo benéfico semanas después, Eva se encontró con Ricardo. Él se le acercó con la sonrisa resbaladiza de un vendedor, la mano extendida, su tono lleno de un falso encanto. Eva, la saludó con calidez. Ha pasado mucho tiempo. Isabela todavía se está recuperando, así que estoy interviniendo para asegurarme de que la empresa se mantenga fuerte. Quizás podríamos discutir una asociación en la cena. Eva lo estudió como un halcón a su presa. Sus ojos eran demasiado ansiosos,
sus palabras ensayadas. Ya había visto a hombres de su tipo antes, hombres que anhelaban el poder, pero carecían del coraje para construirlo ellos mismos. Le ofreció una sonrisa educada, pero por dentro las alarmas sonaron. Más tarde esa misma noche, Eva hizo una llamada silenciosa. «Isabela», dijo cuando se conectó la línea. «Soy Eva Pérez. Necesitamos hablar». Isabela se sorprendió. Eva no era de las que se acercaban casualmente. «¿Por qué?», preguntó con cautela. «Porque tu marido está dando vueltas como un buitre», respondió Eva sin rodeos. «Y no creo que su preocupación por ti sea genuina. Llevo en este juego el tiempo suficiente para oler una trampa. Lo que sea que esté planeando, puedes contar conmigo para exponerlo». Por primera vez en semanas, Isabela sintió un atisbo de la fuerza que no se había dado cuenta de que necesitaba. Aceptó reunirse con Eva en secreto, lejos de los ojos de Ricardo. Con copas de vino en una esquina tranquila de un restaurante de lujo, Eva puso sus cartas sobre la mesa. Los hombres como Ricardo nunca piensan a largo plazo. Son descuidados. Dejan rastros. Si tú y yo trabajamos juntas, los encontraremos. Y cuando lo hagamos, me aseguraré de que el consejo no tenga más remedio que escuchar. Isabela escuchó, su corazón hinchándose con una cautelosa esperanza. Eva no era una amiga, no exactamente, pero era una mujer que entendía el costo de la supervivencia en un mundo de hombres. Era poderosa, estratégica y despiadada cuando lo necesitaba. La aliada perfecta. Mientras tanto, Ricardo se volvió más audaz. Entró en las reuniones del consejo con Melissa del brazo, afirmando que era una consultora contratada para asesorarlo. El consejo se inquietó, pero no dijo nada. Él creía haber silenciado toda la oposición. Lo que no sabía era que dos de las mujeres más astutas del mundo corporativo, Isabela y Eva, se estaban uniendo en silencio contra él. Y cuando su trampa finalmente se cerrara, el imperio de mentiras de Ricardo se derrumbaría. Capítulo 12. La caída del rey. La hora de la verdad ha llegado. ¿Podrá Isabela exponer a Ricardo frente a todos? Si te ha gustado, dale me gusta y suscríbete para no perderte el épico final. Y déjanos tus teorías en los comentarios. El gran salón de la cumbre corporativa anual brillaba con candelabros dorados y resonaba con el murmullo de voces poderosas. Ejecutivos, inversores y periodistas se agolpaban en el espacio, ansiosos por presenciar el evento que marcaba el mundo financiero cada año. Ricardo Carter subió al escenario con un traje a medida. Melissa a su lado, su sonrisa presuntuosa y victoriosa. Para la audiencia, parecía que Ricardo había ocupado el lugar de su esposa. «Señoras y señores», comenzó Ricardo, su tono solemne, «me presento ante ustedes en un momento difícil. Mi esposa, Isabela, todavía se está recuperando de su trágico accidente. Pero estén seguros, Corporación Castillo se mantiene fuerte bajo mi liderazgo». Un aplauso educado siguió, aunque algunos rostros en la multitud parecían inseguros. Los rumores se habían extendido, los susurros sobre la creciente arrogancia de Ricardo y la sospechosa presencia de Melissa. Aún así, Ricardo creía haber ganado. Se comportaba como un rey reclamando su corona. Pero justo cuando comenzó a delinear su supuesta visión para el futuro de la empresa, las puertas al fondo del salón se abrieron. El silencio se extendió por la sala cuando Isabela Castillo entró, vestida con un llamativo traje negro que irradiaba autoridad. Cada paso que daba resonaba como un tambor de desafío. Diego caminaba detrás de ella, llevando una gruesa carpeta de documentos, y Eva lo seguía con una sonrisa confiada. El rostro de Ricardo se quedó sin color.
No esperaba que ella apareciera. Isabela caminó directamente hacia el escenario, su mirada fija en su marido. «Apártate, Ricardo», dijo, su voz firme y poderosa. «Esta es mi compañía, y esta noche la verdad sale a la luz». La audiencia se inclinó hacia adelante, cautivada. Los periodistas levantaron sus cámaras. Los miembros del consejo intercambiaron miradas nerviosas. Ricardo forzó una risa, aunque su voz temblaba. «Bella, querida, no deberías estar aquí. No estás bien». «Estoy lo suficientemente bien como para exponerte», lo interrumpió Isabela, sus ojos brillando. Se giró hacia la multitud, sosteniendo la carpeta. «Durante semanas todos han escuchado susurros. Esta noche escucharán la verdad. Este hombre, mi esposo, el hombre que juró protegerme, conspiró con su amante para matarme». La sala estalló en murmullos. Las cámaras brillaron de forma salvaje. Melissa se agitó incómoda. Su compostura se agrietó. Isabela continuó, su voz aguda y clara. «Aquí están los registros financieros, prueba de transferencias secretas a los mecánicos que manipularon mi limusina. Aquí hay fotografías de vigilancia de Ricardo y Melissa juntos, tramando mi caída. Y aquí sostuvo una memoria USB. Hay llamadas grabadas entre ellos, donde se ríen de mi muerte». La sala explotó de conmoción. Ricardo se quedó sin color mientras los miembros del consejo se levantaban, exigiendo explicaciones. Melissa intentó agarrar el brazo de Ricardo, pero su compostura se rompió bajo el peso de la evidencia. «Esto es indignante», gritó Ricardo, pero su voz se ahogó por los murmullos de traición y disgusto. La presencia de Isabela fue inquebrantable, su tono feroz. «Intentaste quitarme la vida, conseguiste quitarme a mi hijo, pero no te llevarás mi compañía y no escaparás de la justicia». Diego se adelantó, colocando la carpeta sobre la mesa ante el consejo. Eva asintió con firmeza. La evidencia era irrefutable, y en ese silencio cargado, Ricardo se dio cuenta de que su imperio de mentiras se estaba derrumbando frente a todos a los que buscaba gobernar. El final ha llegado. ¿Será este el fin de Ricardo? ¿Y qué pasará con Isabela? Comparte tus ideas en los comentarios y suscríbete para más historias increíbles. Capítulo 13. El renacimiento de una reina. El final ha llegado. ¿Podrá Isabela encontrar la felicidad después de todo? Si te ha gustado, dale me gusta y suscríbete para no perderte las próximas historias. Y no olvides dejar tu opinión en los comentarios. El gran salón estalló en caos después de la revelación de Isabela. Los miembros del consejo gritaban, los inversores exigían respuestas y los periodistas se agolpaban. Sus cámaras brillaban como relámpagos. Ricardo se quedó inmóvil. Su rostro era una máscara de incredulidad, mientras Melissa se aferraba a su brazo. Su compostura se agrietaba bajo el peso de la evidencia. «¡Mentiras!», rugió Ricardo, golpeando el podio con el puño. «¡Todo es mentira! Mi esposa ha perdido la cabeza, está de luto, inestable. ¿Cómo pueden confiar en una mujer que acaba de perder a su hijo?». Pero sus palabras fueron contraproducentes. Los jadeos de horror se extendieron por la sala e Isabela se retorció de dolor. Diego dio un paso adelante. Su voz era firme y lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. «Perdió a su hijo por tu culpa, por tu codicia, y la prueba está justo aquí». Eva añadió, «La Junta no tolerará a un asesino, Ricardo. Estás acabado». Los ojos de Ricardo se movieron salvajemente, buscando apoyo, pero solo encontró disgusto. Los miembros de la Junta, a quienes había controlado, le dieron la espalda. Los inversores susurraban sobre escándalos y demandas. La audiencia que una vez lo admiró, ahora lo miraba como a un depredador expuesto a la luz del día. Entonces Melissa,
sintiendo que los muros se cerraban, dio un paso atrás. Su agarre en el brazo de Ricardo se aflojó. «Ricardo», susurró, su voz temblaba. «Tienen todo. No podemos ganar esto». Ricardo la miró con furia, el pánico burbujeando. «No te atrevas a dejarme. Estás tan involucrada como yo». Pero los instintos de supervivencia de Melissa eran más agudos que su lealtad. Levantó las manos. Su voz cortó el ruido. «No tuve nada que ver con el incendio. Todo fue idea de Ricardo. Él le pagó al mecánico. Él lo planeó todo. Fui manipulada». La sala jadeó de nuevo, volviendo toda su furia contra Ricardo. Él enrojeció de ira. «¡Serpiente mentirosa!», gritó, abalanzándose sobre ella, pero la seguridad se movió rápidamente, sujetándolo antes de que pudiera tocarla. Melissa retrocedió. Lágrimas de cocodrilo corrían por su rostro, mientras actuaba como la víctima. «Fui tonta. Pensé que me amaba, pero no es más que un monstruo». Isabela se mantuvo erguida, su voz dominando el silencio una vez más. «Tú lo elegiste, Melissa. Te reíste mientras él tramaba mi muerte. Pero tienes razón en una cosa. Es un monstruo, y esta noche el monstruo se enfrenta a la justicia». En ese momento, oficiales de policía entraron en la sala. Sus uniformes eran muy diferentes al fondo brillante de la riqueza y el poder. El detective principal se adelantó. «Ricardo Carter queda arrestado por conspiración para cometer asesinato, intento de homicidio y fraude corporativo». El tintineo de las esposas resonó más fuerte que cualquier mazo. Ricardo se agitó contra los oficiales, gritando maldiciones a Isabela, a Melissa, a cualquiera que lo escuchara. «Esto no ha terminado. Crees que me has vencido, Bella. Te arrepentirás de esto». Pero sus palabras se ahogaron por los vítores de los reporteros, los murmullos de los miembros del consejo, aliviados de ver que se hacía justicia. Mientras tanto, Melissa se escabulló en silencio por la puerta trasera. Sus lágrimas se secaron rápidamente. Había traicionado a Ricardo para salvarse a sí misma, pero en el fondo sabía que su propia hora llegaría. Y mientras arrastraban a Ricardo fuera del salón con esposas, Isabela finalmente vio el imperio que intentó robarse colapsar a su alrededor, dejándolo solo con la desgracia. Las semanas posteriores al arresto de Ricardo fueron una mezcla de audiencias judiciales, frenesí mediático y batallas en la sala de juntas. Sin embargo, por primera vez en meses, una extraña paz se instaló en la vida de Isabela. La tormenta finalmente se había desatado, y aunque tenía cicatrices, tanto físicas como emocionales, seguía en pie. Estaba viva. Diego estuvo allí en cada paso del camino. Cuando los periodistas se agolpaban en las puertas de su mansión, él la protegía. Cuando las pesadillas la despertaban en la oscuridad de la noche, él se sentaba a su lado, susurrándole palabras de consuelo hasta que podía volver a respirar. Cuando el dolor amenazaba con ahogarla, él le recordaba que la supervivencia en sí misma era una victoria. Una noche, Isabela lo invitó a él y a su hija Lilia a cenar a su mansión. Una mansión que, una vez fría y estéril, se llenó de risas mientras las carcajadas de Lilia resonaban por el gran salón. La niña daba vueltas con sus calcetines en los suelos de mármol, sus dibujos esparcidos por las mesas que una vez solo contenían contratos e informes. Isabela se encontró sonriendo de verdad, por primera vez en años. Después de la cena, Isabela y Diego salieron al balcón. Las luces de la ciudad brillaban debajo de ellos. Una suave brisa trajo el aroma a jazmín de su jardín. Durante un largo momento se quedaron en silencio. El peso de todo lo que habían soportado permanecía entre ellos. Finalmente, Isabela se giró hacia él,
Su voz era suave, casi incierta. Diego, no sé cómo darte las gracias. Salvaste mi vida. No una, sino innumerables veces desde esa noche. No sé dónde estaría sin ti. Diego la miró. Sus ojos eran firmes y cálidos. No tienes que darme las gracias. Hice lo que cualquiera con conciencia haría. Pero Isabela, eres más fuerte de lo que crees. No solo sobreviviste a Ricardo, te enfrentaste a él. Recuperaste tu vida. Eso es algo que nadie puede quitarte. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de dolor, sino de algo nuevo. Esperanza. Ella estiró la mano para tomarla de él, dudando por un segundo antes de entrelazar sus dedos. Solía pensar que el poder y el éxito eran suficientes, admitió, pero no lo son. Nunca me he sentido tan segura o tan vista como cuando estoy contigo. La mano de Diego se apretó alrededor de la de ella. Su voz era baja y sincera. Y yo nunca he conocido a nadie tan valiente como tú, Isabela. Es posible que me despidieras una vez, pero el destino me dio la oportunidad de estar aquí cuando más importaba. No quiero desperdiciar esa oportunidad. Sus ojos se encontraron, y por primera vez, Isabela se permitió inclinarse, no como una directora ejecutiva, no como una superviviente, sino como una mujer que anhelaba amor. Sus labios se encontraron en un suave beso, una promesa de curación y nuevos comienzos. Dentro de la mansión, la risa de Lilia resonaba por los pasillos, un recordatorio de que la familia no se mide por el linaje o la fortuna, sino por el amor y la lealtad. Y en ese balcón, bajo el resplandor de las luces de la ciudad, Isabela se dio cuenta de que por fin había encontrado el hogar que siempre había soñado, no en paredes de cristal y acero, sino en los brazos del hombre que había salvado su corazón. El juzgado estaba lleno el día en que Ricardo Carter fue sentenciado. Las cámaras brillaban, los reporteros gritaban preguntas, y el mundo observaba cómo el que fuera un esposo encantador era declarado culpable de conspiración, intento de asesinato y fraude. Su rostro se retorció de rabia cuando el mazo golpeó, sentenciándolo a décadas tras las rejas. Melissa, la amante que lo traicionó para salvarse, desapareció de la alta sociedad, su nombre susurrado con desdén en cada fiesta a la que una vez anheló asistir. Para Isabela, finalmente se había hecho justicia, pero más que venganza, lo que sintió fue liberación, una pesada cadena rota, una puerta a un nuevo futuro de par en par. Meses después, el mundo vio un lado diferente de Isabela Castillo. Ya no era solo la directora ejecutiva despiadada. Aparecía en eventos de caridad con Diego y Lilia, sonriendo con una calidez que era genuina, no preparada para las cámaras. Su mansión se convirtió en un hogar lleno de vida, donde los dibujos de Lilia decoraban las paredes y las risas reemplazaban los ecos del silencio. Y luego llegó la noticia que hizo que su corazón se acelerara con miedo y alegría a la vez. Isabela estaba embarazada de nuevo. Cuando le mostró la prueba a Diego, sus manos temblaban, pero el abrazo de él era firme, su voz segura. Esta vez, susurró, lo enfrentaremos juntos. Los meses siguientes estuvieron llenos de esperanza y curación. Diego asistió a cada cita con el médico, le tomó la mano durante las noches de insomnio y le recordó cada día que nunca estuvo sola. Isabela, una vez definida por su imperio, comenzó a redefinirse a sí misma como una compañera, una madre y una mujer que podía equilibrar el poder con el amor. Su boda fue pequeña pero hermosa, en el jardín de su mansión, bajo guirnaldas de luces doradas
y rodeada de amigos cercanos. Isabela caminó por el pasillo con un sencillo vestido color marfil. Diego esperaba con Lilia a su lado, la pequeña sosteniendo un ramo de flores y radiante de orgullo. Cuando Isabela llegó a ellos, Lilia deslizó su mano en la de ella y susurró: «Ahora sí somos una familia». Las lágrimas empañaron la visión de Isabela mientras asentía, besando la frente de la niña antes de decir sus votos. La ceremonia no se trataba de grandeza, sino de verdad. Isabela prometió amar al hombre que la había salvado no solo del fuego, sino de la desesperación. Diego juró protegerla no por su riqueza, sino porque amaba su corazón. Cuando se besaron, los aplausos estallaron, pero lo único que Isabela oyó fue el latido de su propio corazón, firme y lleno de alegría. Meses después, Isabela dio a luz a un bebé sano. Diego sostuvo a su hijo en sus brazos. Lilia se apoyó en el costado de Isabela, susurrando promesas de ser la mejor hermana mayor. La casa se desbordó de amor, algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Y así, de las cenizas y la traición, Isabela Castillo no solo resurgió como una superviviente, sino como una mujer renacida, encontrando la felicidad, el amor y la familia que siempre había anhelado. Así que aquí estamos, mis queridos amigos, al final de la historia de Isabela. Si todavía están conmigo, significa que algo en este viaje les ha tocado el corazón. Y tal vez eso sea porque su historia no es solo sobre la riqueza, la traición o la venganza, sino sobre algo más profundo: la resiliencia, el amor que nace de las cenizas y la búsqueda de la paz cuando la vida intenta destrozarte. El filósofo estoico Séneca dijo una vez que las dificultades fortalecen la mente como el trabajo fortalece el cuerpo. El dolor de Isabela fue insoportable. Perdió a su hijo y fue traicionada por el hombre en el que más confiaba. Pero en lugar de dejar que la destruyera, eligió levantarse de nuevo, volver a amar y reconstruir su vida sobre bases más fuertes. Eso es algo que cada uno de nosotros puede tomar en serio. No importa qué tormentas enfrentemos, el poder de levantarse de nuevo siempre está dentro de nosotros. Entonces, mis maravillosos amigos, si están aquí conmigo ahora, tal vez esta historia les recordó sus propias batallas, sus propias cicatrices. Quiero que recuerden que no se definen por lo que los rompe, sino por cómo se reconstruyen después. El amor, la lealtad y la fuerza interior son los verdaderos tesoros de esta vida. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir algo en lo más profundo de tu ser, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite un poco de aliento hoy y suscríbete a nuestro canal. Juntos, sigamos contando historias que nos recuerden la fuerza y la belleza que se esconden en el corazón humano.